presente es un tiempo tranquilo, no puedo estar aquí con ustedes, pero solo fue porque los días de viernes de lunes no tuvimos actividad. Ya estamos de vuelta, habíamos visto en la última sesión virtual que habíamos tenido el tema de la protocolización de documentos, es el tema número 4 del programa. Este tema habíamos avanzado en cuanto a la definición de protocolización, los documentos que se pueden protocolizar, las formas de protocolizar, que eran vimos dos formas. Vamos a ampliar un poquito el tema relacionado con la forma de protocolizar y vamos a hacer la práctica de la protocolización el día de hoy. En la próxima sesión presencial que tengamos, la otra semana es virtual, hasta la próxima, les vamos a entregar los documentos que tenemos de ustedes, para que ustedes vayan recapitulando los documentos que hemos ido redactando, y espero que tengan tiempo para ir analizándolos y pudiendo volverlos a repasar. Porque el derecho notarial debe estar constantemente en práctica, tenemos que estar practicando constantemente lo que vamos redactando. Créanme que con una semana, 2 semanas que uno no practique algo de derecho notarial se le olvida. Entonces, lo que sí les vamos a pedir es eso. Habíamos visto que la protocolización es un instrumento por medio del cual el notario incorpora al registro notarial un documento público o privado. Vimos que los documentos públicos regulados en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil son de 3 categorías. Los documentos públicos extendidos por empleado público, el documento público extendido por funcionario público y el documento público extendido por notario. Ahí están en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estos documentos, si reúnen ciertos requisitos, podemos intercalarlos en el protocolo, es decir, podemos introducirlos en el protocolo. Y entonces vamos a tener que en el artículo 63 del Código de Notariado se regula qué documentos podemos protocolizar. Y vimos, les recuerdo virtualmente, vimos que se pueden protocolizar los documentos por disposición de la ley. Acordémonos, el notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos a requerimiento de parte o por disposición de la ley, el artículo 1 del Código de Notariado. Y entonces vemos que por disposición de la ley, citamos algunos ejemplos, el acta notarial de matrimonio, que está en el artículo 101 del Código Civil, citamos el acta notarial de protesto, de títulos de crédito o títulos valores, que está regulado en el 480 del Código de Comercio, los documentos provenientes del extranjero, que están regulados en los artículos 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial, la constitución de un colegio profesional, que está regulado en el artículo 4 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Eso es para recordarnos de algunos casos que podemos protocolizar por disposición de la ley. Cuando lo hacemos por disposición de la ley, que es lo que vamos a redactar hoy, la protocolización la hacemos por mí y ante mí, porque estamos actuando por disposición de la ley. No hay ninguna persona que nos diga que tenemos la obligación de hacerlo. En el acta de matrimonio se dan los 2 casos. Las personas llegan y le dicen: licenciada, nos queremos casar, eso es lo que le dicen. Ahí está el requerimiento de parte. Cuando el notario ha autorizado el acta notarial de matrimonio, ¿qué hacemos con el acta notarial de matrimonio? La ley, el artículo 101 del Código Civil, determina o regula que debemos de protocolizar. Ahí vamos a actuar por disposición de la ley. Entonces, hay otros documentos que debemos de protocolizar por resolución judicial, por orden de juez. Y vimos el artículo 223, vimos el artículo 472 del Código Procesal Civil, en el caso de la partición, el proyecto de partición, una vez aprobado, o con la sentencia que dicte el juez va a ordenar que ese proyecto de partición sea protocolizado por notario. Y lo mismo sucede con el testamento.
testamentos especiales. Y lo mismo sucede con el testamento común cerrado. El testamento común cerrado, recordemos que se introduce en una plica. Esa plica lleva un acta notarial. El acta notarial tenemos que transcribirla en el protocolo y entregarle la plica a la persona que decide el testador. Eso tenemos que estudiarlo del 456 al 462 del Código Civil. Cuando la persona fallece, cuando el testador fallece, esa plica se lleva ante el juez. Es el único facultado para abrir la plica, extraer el contenido que es el testamento y leer. Es el único facultado. Una vez que ha leído el testamento, dicta una resolución y se le entrega al notario para que protocolice ese documento. Eso es por resolución de juez. Y eso también va a ser por mí y ante mí. Con la diferencia que aquí tenemos que transcribir la resolución en el cual el juez nos ordena protocolizar el documento. Esa es la diferencia. Bien. En los otros casos, en documentos privados con firma legalizada, sin firma legalizada, que están en el artículo 63, pero sabemos cuándo procede la protocolización. Dos formas de protocolizar. Eso sí, que quede bien claro que tenemos dos formas de protocolizar. Las formas de protocolizar vamos a encontrar dos formas de protocolar o protocolizar los documentos. Vamos a encontrar A y B. Por instrumento de protocolación y por cláusula de protocolación. Por instrumento de protocolación lo vamos a encontrar regulado en el artículo 63 del Código de Notariado, y por cláusula de protocolización lo vamos a encontrar regulado en el artículo 65 del Código de Notariado. Bien, ¿su Código de Notariado? Saquemos los códigos, terminémoslos un poquito, no los dejemos ahí ahora. A ver, 65 del Código de Notariado. Artículo 65 del Código Notariado. Cuando una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contemplará los requisitos pertinentes por los artículos anteriores creará la versión de acta. Entonces veamos, si ya vimos qué documentos podemos protocolizar por instrumento, el Código de Notariado en el artículo 63 regula acta de protocolización, pero no es acta. No es acta, no sé por qué el legislador en 1946, que fue aprobado en el Congreso y entra en vigencia en 1947, el Código Notariado, no sé por qué le dio un calificativo de acta, pero no es acta. Porque esto lo redactamos en papel sellado especial para protocolo. Y las actas se redactan como principio. No es acta. Las actas llevan hora de inicio y hora de finalización. Esto no lleva hora. Entonces no es acta. Entonces yo prefiero que le llamemos instrumento de protocolización. Claro, sin perjuicio que ustedes le puedan llamar acta, porque así lo regula la ley. Y entonces vamos a encontrar, si ya sabemos qué documentos protocolizamos por instrumento de protocolización, ahora veamos qué documentos podemos protocolizar por cláusula de protocolización. Por cláusula de protocolización vamos a protocolizar aquellos documentos públicos o privados que tengan íntima relación con el acto o con el contrato. Un ejemplo típico que podemos citar. ¿Quién es el Código de Comercio? Ustedes necesitamos tener los códigos ahí. Un ejemplo típico, por
cláusula de protocolización, ¿no? A ver, ¿quién tiene código? Usted puede ponerse el 27, por favor, del Código de Comercio. Ese es un ejemplo típico. Leamos, solo el primer párrafo, por favor. Título 27, aportaciones no vulnerables. Los bienes que no consistan en dinero aportado por los socios pasan al dominio de la sociedad, sin necesidad de tradición, y se detallarán y justificarán en la escritura constitutiva, con el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. Oigan, el inventario. Es un inventario que deberá protocolizarse. ¿Qué son las aportaciones no literarias? ¿Alguien tiene examen extemporáneo? Recibí varias solicitudes, ahorita ya se está practicando el extemporáneo. Solo 2 estudiantes están examinando, yo por correo recibí como 5 solicitudes. Entonces les decía que por cláusula de protocolización tenemos el ejemplo típico de las aportaciones no dinerarias. Supongamos que todos vamos a ser accionistas, vamos a constituir una sociedad, y todos van a aportar 100,000 quetzales cada uno. Pero resulta que hay alguien que dice, mira, yo tengo emprendimiento, a mí me gusta el comercio, yo tengo iniciativas, pero no tengo efectivo, no tengo los 100,000 quetzales. Pero tengo bienes, tengo muebles, tengo vehículos, tengo equipo de computación, tengo un bien inmueble que puedo aportar. Esas son aportaciones no dinerarias. Tengo una patente de inversión. Esas son aportaciones no dinerarias. Pero deben justificarse. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, deben de tener el precio justo para que todos tengan una aportación equivalente. Miren todos mis bienes que tengo, 2 vehículos, un inmueble, equipo de computación, una patente de inversión, eso, una patente de empresa, eso es una aportación. Y eso equivale a más de 100,000 quetzales. Bueno, pues si todos los socios están de acuerdo, se va a justificar en escritura y todos van a decir que están de acuerdo de que lo que él está aportando equivale a las acciones que le corresponden por 100,000 quetzales o 150,000 quetzales. Como que diga, no estoy de acuerdo, no me parece. Los vehículos no son de modelo reciente, el equipo de computación se ve deteriorado, el software no está actualizado y el inmueble no sabemos dónde está ubicado, así que no estoy de acuerdo. Ahí hay derechos subjetivos de conflicto. No hay necesidad que se agregan, que se digan vituperios, no hay necesidad de eso. Solo lo mismo digan, ya no estoy. Ahí hay derechos subjetivos de conflicto. Pero los demás dicen, sí, nosotros sí queremos que sea accionista. Pero sí tiene razón. ¿Qué hacemos? Pues contratamos un evaluador. Contratamos un evaluador y aplicamos el 553 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hacer un inventario. Todo inventario debe de hacerse constar en acta notarial. Otro instrumento público. Entonces, con base en el evaluador, porque el evaluador nos va a decir, con los conocimientos técnicos que tiene el evaluador, nos va a decir, miren, los vehículos del equipo de computación y el inmueble, pues no equivalen a 100,000 ni a 150,000, equivalen a 130,000 quetzales. Ese es el inventario. ¿Están de acuerdo los accionistas? Sí, porque lo hizo un tercero. Es inventario, hay que protocolizar. Es acta notarial, ahí solo se regula el inventario, pero es un acta notarial de inventario, porque el artículo 553 del Código Procesal Civil y Mercantil regula que todo inventario debe constar en acta notarial. Y entonces tenemos otro instrumento público que vamos a protocolizar. Ahora, más o menos explicamos lo de las aportaciones no dinerarias del artículo 27 del Código de Comercio. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Constituir la sociedad.
¿sí? O modificarla, porque puede ser que vamos a modificar la sociedad por aumento de capital. Ese capital de esos 130.000 de los muebles no lo teníamos y ahora lo vamos a incorporar y vamos a aumentar el capital autorizado. Entonces, eso puede ser por constitución de sociedad con aportaciones no dinerarias o por modificación por aumento de capital con aportaciones no dinerarias. ¿Cuál es la esencia del instrumento? De la escritura, ¿cuál es la esencia? Pues la esencia es eso. Constituir una sociedad o modificarla por aumento. Esa es la esencia. Lo accesorio es la cláusula. Lo que quiero que comprendamos es, en el primer caso, lo principal, la columna vertebral, lo esencial de este caso, es incorporar al protocolo un documento público privado. Aquí lo esencial es un contrato, es un negocio jurídico. En este caso es la constitución de una sociedad. En el artículo 71 del Código de Notariado, le voy a pedir un favor. 71 del Código de Notariado. Por favor. Los documentos o diligencias protocoladas se consideran como parte de las escrituras respectivas y en consecuencia se insertarán en el testimonio. Si el documento protocolado constituye un plano, el testimonio se acompañará además de una copia del mismo, certificada con una versión sellada firmada por el notario, en que hará constar su identidad. Muy bien, gracias. Entonces ahí vamos a ver de que también podemos protocolizar un plano. Y en este caso tenemos que adjuntar, ustedes ya saben cuáles son las partes del testimonio. Las partes del testimonio son dos. La parte que reproduce el instrumento público y la parte de la razón. La parte de la razón. Cuando consignamos es testimonio de la escritura pública, número 10, que autoricé en esta ciudad. Esa es la parte de la razón. Pero en este caso, además de la parte que reproduce el testimonio, además de la razón, debemos de incorporar una copia del plano. Esa copia del plano tenemos que consignarle esa copia del plano tenemos que consignarle una razón. Una razón en la que consta la identidad con el original. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bien. Voy a esperar que todos tengan su. Esto solo hay vientos en blanco y el resto son. ¿Perdón? Solo hay vientos en blanco y estos tres. Sí, le estamos buscando. Está buscando. Cuando hacemos la protocolización con base en los numerales 2 y 3 del artículo 63, es decir, va a haber un compareciente. La persona llega y le entrega el documento al notario. La persona llega y le entrega el documento al notario. Entonces va a haber un compareciente. Pero en el caso numeral 1, por disposición de la ley, ya todos tenemos nada. Sí, sí, le agradezco su idea. En el caso numeral 1 lo hacemos por disposición de la ley. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a redactar un instrumento de protocolización por disposición de la ley. ¿Cómo empezamos los instrumentos públicos? Como un número de móvil, ¿sí? Utilicen ustedes el número que deseen consignar, puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 10, etc. Bien. Vamos a hacer una protocolización por disposición de la ley de un acta notarial de matrimonio. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces vamos a consignar. ¿Ya le consignaron un número? ¿Ya? Bueno, iniciamos con mayúscula la primera. En la ciudad
el 20 de septiembre del año 2024, todo con mayúsculas, por mí y ante mí, los puntos, consignan su nombre con mayúsculas, notario o notaria, según sea el caso, la primera con mayúsculas, notario o notaria, procedo a protocolizar el acta notarial de matrimonio de los señores. Ahí le consignan ustedes el nombre de los contrayentes, por favor. Procediendo para el efecto, repito, procediendo para el efecto de la manera siguiente. Puntos, todo con mayúsculas. Primero, el referido instrumento público, lo autoricé en el municipio de Misco, departamento de Guatemala, el 14 de los ponientes. Punto y seguido. Segunda, con mayúsculas. Segunda, los puntos. La citada acta notarial está contenida en 3 hojas de papel bond,
tamaño oficio. Las que pasarán a ocupar los folios. Quienes hicieron el instrumento número 1 tendrían que ser folios 2, 3, 4. Si les consignaron otro número de instrumento, les pueden consignar cualquier número de folio. Pero quienes hicieron uno, que no estoy viendo por ahí, algunos consignaron uno, entonces el uno sería el 1 sería acá, aquí sería el 1, y este sería el folio 1. Aquí vendrían las 3 hojas del acta notarial de matrimonio, y entonces tendrían los folios, como este es 1, tendrían 2, 3, 4. ¿Sí? Ahora, si consignaron otro número, pues ahí sí nos podemos inventar los folios. Bien, entonces, ¿qué pasarán a ocupar los folios 1, 2 y 3? Y quedarán comprendidas entre las hojas de papel sellado especial para protocolos aquí están los números. Tenemos este número, la que sigue tiene el número siguiente y tiene el número siguiente. Eso es lo que vamos a citar ahora. Y quedarán comprendidas entre las hojas de papel sellado especial para protocolos. Pero yo no voy a hacer un número corto para no consignar la gran cantidad que tenemos acá. Y quedarán comprendidas entre las hojas de papel sellado especial para protocolos números A47 y A48. Y de registros, aquí hemos mostrado, tenemos los registros, los 2 registros en el costado. Y de registros números 20 y 21, respectivamente, del registro notarial a mi cargo. Punto y seguido. Bien. Punto y seguido. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifico, acepto y fin. Punto y seguido. Todo con mayúsculas, por mí y ante mí. ¿Sí? Todo con mayúsculas, por mí
documento de protocolación que nos llevó 15, 20 horas. ¿Dónde se quedaron? ¿Sí? Ahí terminamos. Ahí termina. Ahí termina. ¿Sí? Podría pedir. Ahí termina. Ahí más firma, continuación, firma. Sí, recordémonos que no podemos dejar más que el espacio necesario para las firmas, artículo 13. Y usted sabe, firma de qué tamaño es, si es legible, si es ilegible, ahí más o menos. Voy a aprovechar el espacio que tiene. Y al reverso, ahora incorporamos el acta, le colocamos los folios. Y al reverso, como tenemos espacio, vamos a continuar con el otro instrumento público que nos corresponde. ¿Sí? ¿Está claro? No sé cuál es la inquietud. Yo veo la inquietud, a ver. No, pero con informes. No tengo línea, una línea ahí. Ya está. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, esa es el instrumento de protocolización. Yo prefiero llamarle instrumento porque realmente es un instrumento. ¿Qué obligación posterior tenemos? ¿Qué obligación? La obligación previa es haber autorizado el acta notarial de matrimonio. Es la obligación previa. Contar con el acta notarial de matrimonio. La obligación simultánea, consignar cuántas hojas tiene el documento, en qué folios o qué folios va a ocupar, y entre qué hojas de papel sellado especial para protocolo va a quedar comprendido. Esa es la obligación simultánea que tenemos como notarios. Y la obligación posterior, remitir el testimonio especial al director del archivo general. Esa es la obligación. Algunos me dicen que el aviso, ¿qué aviso? El aviso de matrimonio. No, esa es una obligación posterior de haber autorizado el acta notarial de matrimonio. Aquí la única obligación posterior es remitir el testimonio especial a la directora del Archivo General de Protocolos, artículo 37, literal A del Código de Notariado. Bien. Yo quería ejemplificarlo, organizarlo, pero no se pudo, entonces lo vamos a ejemplificar acá. Tenemos las hojas de protocolo, aquí redactamos el instrumento que hemos hecho ahora. Aquí lo redactamos. Incorporamos el acta notarial que va a tener 3 hojas y va a quedar comprendido así, entre las 2 hojas. Así va a quedar. Yo les digo, miren, imagínense que estamos haciendo un taco. 2 rodajas de pan y una de jamón. ¿Sí? Las 2 rodajas de pan son de jamón. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Saben por qué? Porque hemos encontrado, yo he tenido la oportunidad de impartir el curso de Francisco Marroquín, de Mariano Gálvez, de Rave, que es solo nuestra querida Universidad de San Carlos. Ya solo aquí estoy. En esa época las universidades eran muy difíciles. Pero en las tres facultades encontramos el problema de la explicación qué es la protocolación o protocolización. Y algunos nos decían, es cuando usamos papel sellado especial para protocolo. No, eso es fraccionar, eso es redactar, eso es redactar una escritura pública, un instrumento público. Protocolizar es intercalar un documento público, un documento privado, en el registro notarial. Bien, esa es una forma. Ahora, ¿cuáles son las formas? Hay 2 formas. Ya vimos esta por disposición de la ley. Lo hicimos. Cuando es a requerimiento de parte, entonces va a comparecer la persona. Muchas veces sucede con los documentos que vienen del extranjero. Nosotros, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Organismo Judicial, estamos facultados para ir al extranjero
autorizar un instrumento público, venir con el instrumento público y protocolizar. Y lo vamos a hacer por mí. Pero muchas veces llega la persona a la oficina y dice, licenciada, mis parientes me enviaron esto del extranjero para que yo lo represente. O mi pariente compró un inmueble del extranjero y me mandó el contrato. Tiene validez en Guatemala. Así como viene, no tiene validez. Aplicamos artículos 37 y 38 de la ley del organismo judicial para que surtan efectos en Guatemala, además de otros requisitos que vamos a ver cuando expliquemos el tema de documentos provenientes del extranjero. Además de esos otros requisitos que vamos a ver que están en el artículo 37, el artículo 38 regula. A ver, ¿qué regula? Leamos. 38. Artículo 38. Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y ante las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. Muchas gracias. Entonces vemos la trascendencia, porque ahora, ¿qué vamos a extender? Ya protocolizamos el acta notarial de matrimonio. Eso no les interesa a los compañeros. Yo tengo 38 años, tengo que hacer una profesión y nunca me han dicho, mire, extiendan un testimonio de la protocolización de mi acta notarial de matrimonio. Lo que a las personas les interesa es una copia del aviso. Eso sí, para que el matrimonio quede inscrito en el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Eso sí es importante. Pero las personas no le van a ir a pedir un testimonio de eso. Pero sí tenemos que remitir el testimonio especial a la directora del Archivo General de Protocolos. Esta no es escritura. Este es un instrumento. Entonces, digo esto porque ¿cómo vamos a extender el testimonio especial? Es testimonio especial del instrumento público número 1, que le consignaron número 1, que autoricé en esta ciudad el 20 de septiembre del año en curso, y que para remitirle a la señora directora del Archivo General de Protocolos extiendo número, sello y firmo. El acta tenía 3 hojas, más la fotocopia de lo que redactamos, más la hoja que estaba redactando. Entonces, 3, 4, 5. Extiendo número, sello y firmo en 5 hojas. 4 de fotocopia y la quinta que lanza. En la ciudad de Guatemala, pues, la fecha, la firma y aquí sí el sello. Si se dan cuenta, ahí no les dije sello en la protocolización, porque el artículo 31 y el 44 no lo exige, el 64 no lo exige. Pero aquí sí, para testimonio sí, firma, sello, extiendo, número, sello y firma. Hay que numerar todas las hojas, hay que firmar todas las hojas y hay que sellar todas las hojas. Sí. Y ahí también, por ejemplo, va el libre notarial con valor indeterminado, ¿verdad? Correcto. Como es un asunto de valor indeterminado, son protocolaciones que sí lo regulan el artículo 3, numeral 2 de la ley del timbre forense y timbre notarial, por ser un asunto de valor indeterminado, y es que salen del timbre notarial. Y el artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. ¿Sí? Esa es la aplicación nada más. Remitir el testimonio especial. ¿Dentro de cuánto tiempo remitimos el testimonio especial? ¿Cuánto? 5 días. Muy bien. De acuerdo. Entonces ahora, que si tenemos bien, ya tenemos bastante. Vamos a hacer la redacción de la cláusula de protocolización.
de ese inventario de las aportaciones no dinerarias, o 480 del Código de Comercio, una protocolización de acta de protesta, también por disposición de la ley. Pero vamos a ver cuándo aplicamos la cláusula. Eso es muy importante. ¿Cuándo aplicamos la cláusula de protocolización? La respuesta está en el artículo 65 del Código de Notariado. En el artículo 65, ¿tienes el Código de Notariado, por favor? 65 del Código de Notariado, ahí está la respuesta. ¿Cuándo aplicamos la cláusula de protocolización? Artículo 65. Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolización de documentos o diligencias relacionados con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces del acta. Entonces, aquí lo accesorio es la cláusula. Sabemos que es una cláusula. ¿Qué es una cláusula? ¿Se recuerdan? ¿Qué es? Es un párrafo que integra que el cuerpo de qué? De un instrumento público. En este caso sería de una escritura pública. Bien, entonces, ¿cuándo aplicamos? Y como me hago del artículo 5, cuando el documento tenga cuando el documento tenga íntima relación con el acto o contrato. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este documento no está comprendido en el artículo 63. Porque el artículo 63 nos da los lineamientos y qué documentos podemos protocolizar. Pero, por ejemplo, un plano. Un plano es un documento. Es un documento que tiene una información. Tiene una información de una fracción de inmueble. En el caso que vamos a fraccionar o a desmembrar una fracción, podemos desmembrar una fracción para uno mismo. El propietario dice, bueno, este inmueble es muy grande, quiero tener 2 o 3 y voy a vender 2 y me quedo con 1. O voy a donar 2 y me quedo con los otros. Entonces puede ser una desmembración para sí mismo. Pero también puede ser una desmembración para vender. Lo voy a fraccionar y de una vez lo vendo. Entonces, son dos clases de contratos. En este caso, 1132 del Código Civil, 1131, nos exige que debemos adjuntar planos. Cuando el inmueble es urbano, tenemos que adjuntar planos. Adjuntar. Los adjuntamos, solo los incorporamos cuando extendemos el testimonio. Pero también podemos protocolizarlo. Porque el plano es el documento. ¿Tiene firma? Sí, tiene firma. Del ingeniero, del arquitecto o del ingeniero agrónomo, que son los facultados para extender los planos, tiene firma. Pero para protocolizarlo, como no tiene firma legalizada, solo tiene firma, tendría que llegar el ingeniero a la oficina. Y ahora no llega. Pero no llega, ya se extiende en el plano y dice aquí está el plano. Se lo entregan al notario o se lo entregan al cliente y el cliente se lo lleva al notario y aquí tiene el plano y es un documento. Pero como no tiene firma legalizada, tendría que comparecer el autor del plano, que firma el plano y no va a llegar. Pero sí podemos protocolizarlo porque tiene íntima relación con el contrato o con el acto. Si es una desmembración para sí misma, es un acto, porque está solo el propietario del bien. Ahora, si es una desmembración para vender la fracción, es un contrato, porque hay un vendedor y hay un comprador, hay dos partes. Entonces, en este caso, que tenga íntima relación. En el caso de las aportaciones no dinerarias, el inventario tiene íntima relación con las aportaciones no dinerarias o con el capital de la sociedad. Entonces podemos usar cláusula de protocolización. En el caso de hay extranjeros que vienen
y arrendan un inmueble que vienen a trabajar o vienen a desempeñar alguna actividad y arrendan un inmueble amueblado por 3 meses, por 6 meses. Y ustedes ven los anuncios de arrendamiento de bienes inmuebles amueblados. Y cuando reciben los bienes muebles, pues lo aconsejable es un inventario de los bienes. ¿Para qué? Porque al momento que se termine el plazo del contrato, tienen que devolver el inmueble, pero tienen que devolver los muebles en el estado que lo recibieron. Con el deterioro normal de las cosas. Y entonces se hace un inventario en acta notarial de los bienes. Y esa acta notarial va a tener relación con el contrato de arrendamiento. Eso es lo que yo quiero que se comprenda, es cuando aplicamos la cláusula de protocolización. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a redactar la cláusula de protocolización. Pero para redactar la cláusula de protocolización tendríamos que redactar una escritura de desmembración o una constitución desmembrada. Y eso lleva muchas cláusulas. Entonces, para que tengamos la idea, lo que vamos a hacer es que lo vamos a redactar, le vamos a consignar el número. ¿Qué número que consignar? Tendríamos que consignar el número siguiente, que es el consignado 1, tendríamos que consignar 2, y vamos a hacer la redacción. Yo les voy explicando cómo vamos a hacer la cláusula. Entonces vamos a consignar el número del instrumento. Luego vamos a consignar en la ciudad de Guatemala, a continuación de lo que redactamos, ¿sí? Después de su firma, ya lo firmó, ya lo autorizó, pues después de su firma, o si su firma abarca esto también, no le eso. ¿Sí? Bien, entonces 2 en la ciudad de Guatemala, el 20 de septiembre del año 2024, ante mí, con mayúsculas, ante mí, 2 puntos, consignan su nombre con mayúsculas, coma, notario o notaria, según sea el caso con ustedes, comparece, 2 puntos. Ahí vamos. Comparece 2 puntos. Aquí tendría que venir el nombre del compareciente, la edad, la nacionalidad, el domicilio, la ocupación, profesión, oficio, cómo se identifica. Aquí tendríamos que consignar. Pero entonces, como no lo vamos a hacer, ustedes ya saben qué corresponde, le vamos a poner 3 puntos suspensivos. Y vamos a consignar el compareciente manifiesta ser de los datos de identificación personal consignados, hallarse
con H, doble L, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y que otorga desmembración de fracción de inmueble, ¿sí? Y que otorga, con mayúsculas, desmembración de fracción de inmueble, si no solo subrayo, para sí mismo, conforme las cláusulas siguientes, dos puntos. Todo con mayúsculas. Primero, pues vamos a consignar primero los puntos suspensivos, porque no la vamos a redactar. Y como van los puntos suspensivos, vamos a llegar a la tercera. Y esta va a ser nuestra cláusula de protocolización. ¿Sí? Esta va a ser nuestra cláusula de protocolización. Ya les vamos a mandar algunos ejercicios para que ustedes los vayan practicando, así como lo hicimos con los casos anteriores. Les vamos a estar mandando algunos ejercicios con la vía del plazo para que ustedes los vayan practicando. Entonces, tercero, el compareciente solicita se protocolice el plan que contiene la extensión superficial medidas y actitud. Yo voy a escribir y actitud. Eso me cuenta el 1132 del Código Civil. De la fracción desmembrada. De la fracción desmembrada. El que consta en una hoja de papel calco, extendido por el arquitecto Roberto Carlos Monzón, colegiado
pasará a ocupar el folio número 10. Y quedará comprendido entre las hojas de papel sellado especial para protocolos números A40 y A41 y de registros ...90 y 91, respectivamente. Del registro notarial amical. Del registro notarial amical. Punto y seguido. Todo con mayúsculas, 4. Tres puntos suspensivos. Ahí sigue, ¿verdad? De lo que quiero es que tengamos una idea, esa es la cláusula de protocolización. ¿Ven la diferencia? La diferencia cuando lo hacemos por instrumento de protocolización, aquí lo hicimos por cláusula de protocolización. En la próxima sesión, ya por cuestión del tiempo, en la próxima sesión que tengamos presencial, porque la otra semana es virtual, en la próxima sesión que tengamos presencial, vamos a redactar la protocolización a requerimiento de parte. Para que nos quede bien el ejemplo, cómo se redacta el requerimiento de parte, cómo se redacta por disposición de la ley y cómo se redacta cuando es cláusula de protocolización. ¿Sí? Les vamos a estar siguiendo, enviando los casos, porque necesito que practiquemos. Vean, por la lectura de los exámenes, veo que los temas están comprendidos, pero donde veo falencias, dice derecho civil. Ahí veo que nos falta. Ahí veo que nos falta. De los impuestos, no me atreví a preguntar mucho. Solo pregunté en algunas variantes, cite 3 actos que estén exentos, no que estén grabados con impuesto de IVA o con impuesto de IVA. Pero ustedes tenían su ley, se lo podían buscar y lo podían aplicar. Pero necesitamos ser más agresivos con los impuestos. Entonces, vamos a mandarles los casos para que nos practiquen de testimonios, porque veo que ahí hay un poquito de fallas, de testimonios, de protocolizaciones y de redacción del instrumento. Hay más casos todavía, pero como teníamos a las puertas del examen, no quisimos enviarles mucho. Lo único que queríamos era que tuvieran la idea de cómo íbamos a redactar. Y los casos de los exámenes se parecían mucho a los casos que les habíamos enviado. Eso no tiene ponderación, no tiene punteo, pero es bueno que nos hagamos para la práctica. ¿Sí? Bien, que tengan buena tarde, buen fin de semana, me alegro mucho volvernos a ver, será virtualmente la próxima. Sí, por favor, alguien nos dijo que nos cae, por favor.